El Mercedes W17, el coche con el que George Russell y Kimi Antonelli querrán ser campeones del mundo, evidentemente, ya ha sido presentado. E incluso, como acabamos de decir, ha rodado ya por primera vez en el circuito de Silverstone, en un circuito que además estaba mojado, húmedo, llámalo como quieras. Se trata del coche con el que Mercedes, evidentemente, quiere volver a dominar la Fórmula 1. No lo hace desde el año 2021, con ese título de constructores que consiguió en el año 2021. Pero, como ahora en este caso tenemos reglamento nuevo, vida nueva. Y así rodaba el Mercedes W17 por primera vez en el circuito de Silverstone. Primer rodaje a manos de George Russell y, por supuesto, hablamos de un filming day limitado a 200 kilómetros en total y, evidentemente, con unos neumáticos Pirelli que no son los reales, por así decirlo, sino que son especiales para esto, para este tipo de filming days, ¿vale? Vamos a empezar a entrar en materia y lo primero que tengo que decir es que el coche de las fotos que ha pasado Mercedes en el comunicado de prensa se parece muchísimo al que acabamos de ver en pantalla, al que ha hecho ese primer rodaje, así que diría que se puede empezar a analizar un poquito. Sí que es verdad que estoy totalmente convencido de que este coche no se parecerá mucho al coche de Australia, pero sí que se puede empezar a analizar un poco porque parece al menos el coche real que ha rodado hoy en Silverstone, ¿vale? Lo primero que quiero hacer, pues hablar un poquito de la decoración. Y yo aquí tengo que decir, estoy entre el sí y el no. Antes de entrar en todo lo que es el análisis técnico, que ya sabéis que yo no soy ingeniero, pero bueno, se puede, he visto por ahí un par de detalles o tres que se pueden comentar, pero en el tema de la decoración estoy entre el sí y el no. Porque a mí siempre me encantaron los Mercedes plateados, pero también es verdad que cuando aquel año 2020 metieron esa decoración negra también me terminó gustando. Entonces, ahora en este caso han hecho un Mercedes como algo así como mitad plateado, mitad negro. O sea, si lo ves de lado, por ejemplo aquí, en la vista lateral, se ve muy negro. Ahora, si lo ves de frente, se ve muy plateado. Entonces, depende de cómo lo mires, parece muy plateado o parece muy negro. Entonces, para mí, no sé por qué, me parece bonito, me parece un coche bonito, pero no me termina de parecer precioso. No sé si me entendéis. O sea, creo que está bien, pero tampoco me parece la belleza absoluta. ¿Vale? Y por cierto, han presentado un patrocinador, ¿vale? Microsoft, que lo veis aquí, que además está, creo que está bastante bien integrado en el coche. Está no solo aquí, en esta parte de lo que se suele llamar la chimenea, también está aquí en la parte lateral del alerón delantero. Y creo de verdad que lo han integrado bastante bien en el coche. Y por cierto, que tengo por aquí también un detallito que mostrar, porque han mostrado hoy los monos de los pilotos y se ve bastante grande en el mono, ¿vale? Porque, bueno, vais a ver aquí un montón de patrocinadores que casi todos están en pequeñito. El más grande es el de Petronas, evidentemente, porque es el patrocinador que da nombre al equipo, es el socio principal del equipo, no solo el proveedor de combustible, sino que además paga una pasta para que el equipo se llame Mercedes AMG Petronas F1 Team, ¿no? El de Microsoft es el segundo más grande. Aparece justo por debajo de Petronas y es casi tan grande como Petronas. Se dice por ahí, he visto en prensa británica, que Microsoft va a pagar 60 millones. 60 millones al año. Y por eso aparece tan grande ahí, justo debajo de Petronas. Se suele decir que para un equipo grande de la Fórmula 1, un socio principal, socio de nombre del equipo, suele aportar 100 millones o incluso un poco más. Me cuadra que Microsoft pague 60 millones. Lo que no me cuadra es esto. Porque tenemos aquí a Toto Wolff, que también, esta es una foto oficial de hoy, que ha mandado Mercedes en el comunicado de prensa, y no aparece Microsoft por ningún lado. No aparece Microsoft por ningún lado. Tenemos aquí AMG, VS, CrowdStrike, Snapdragon, Signify, HPE, Ineos, Petronas, TeamViewer. No hay Microsoft. Con lo cual me ha parecido bastante curioso. No sé si es que la foto es de hace mucho tiempo y se les ha pasado el tema de que justo esta mañana han anunciado lo de Microsoft, o que, no sé, que igual justo en esta indumentaria a lo mejor no van a llevar el logo de Microsoft, no lo sé, pero me parecería un poquito raro. Pero bueno, ahora volvamos a lo que es el coche, porque hay que decir que tiene mucho carbono visto en la parte lateral.
mucho carbono visto. He visto por aquí que, bueno, todo lo que es por aquí abajo, todo esto se ve en carbono visto. La parte lateral del alerón, aparte de lo de IWC y Microsoft, todo esto es carbono visto. Toda la parte de abajo de aquí, de por encima, o sea, lo que es el suelo más la parte de abajo del pontón, todo esto es carbono visto. Con lo cual, por aquí también hay mucho carbono. ¿Problemas de peso en Mercedes? ¿Estamos hablando de que podría haber problemas de peso en el Mercedes W17? Esto no es ninguna tontería, ¿eh? Lo estamos hablando en los últimos días. Sí, se dice que Mercedes podría tener un truco con la relación de compresión y que podría tener más o menos unos 15 caballos más, que serían entre 3-4 décimas dependiendo del circuito. 10 kilos extra, siempre se suele decir que también dependiendo del circuito suele dar 3-4 décimas, si tienes 10 kilos menos, 3-4 décimas por vuelta. Si Mercedes tuviera 10 kilos extra respecto a su competencia, esa ganancia de los 15 caballos, digamos que más o menos se le iría un poco al carajo. Así que, ya os digo, sacó la FIA una norma que decía que como mínimo el 55% de lo que es la carrocería tenía que estar pintada, o como mínimo con pegatinas de patrocinadores. Pero aquí yo veo en el Mercedes bastante carbono visto, así que vamos a ver. Vamos a ver, porque sí, estamos hablando del Coco, del que todo el mundo da como el coche favorito, pero veo mucho carbono. Así que nada, si os parece, vamos a entrar un poquito más ahora en el apartado técnico, ¿vale? Y como decía antes, yo no soy ingeniero, no lo puedo analizar como si fuera un ingeniero, pero sí que hay un montón de detalles que saltan a la vista, ¿vale? Lo primero que tengo que decir, a mí me da la sensación de que nos han colado un coche bastante básico. O sea, estoy convencido de que esto no es lo que vamos a ver en Australia. No sé si es lo que veremos en Barcelona o en Bahrein. Seguramente en Barcelona sí que se parecerá mucho. En Bahrein ya no lo sé. En Australia estoy convencido de que no. Y esto es completamente normal, porque al final nadie va a mostrar en un render o en un comunicado de prensa su coche definitivo. Creo que no lo ha hecho nadie. Pero es que lo veo bastante básico el coche, sobre todo en la parte delantera, y ahora lo analizaremos un poquito. Y también tengo que recordar una cosa, y es que Mercedes hoy simplemente mostraba renders, y lo dijo claramente. Hoy se mostraban renders del coche, pero habrá una presentación del equipo el día 2 de febrero, después de Barcelona y antes de Bahrein. Así que el 2 de febrero habrá una presentación del equipo. Estos son solo renders. No es el coche definitivo, evidentemente. Pero bueno, el tema es que, ya os digo, el alerón delantero para mí es bastante básico. Y ahora, si os parece, vamos a ir a compararlo con el de Red Bull, por ejemplo, porque el de Red Bull a mí me pareció bastante más trabajado. Fijaos aquí en lo que es este alerón de Red Bull, que se ve trabajadísimo. Se ve aquí con unas formas que ya te dicen, uy, este coche tiene cositas. De hecho, bueno, ya os digo, también un montón de carbono visto, también hay que decirlo. Pero a mí me da la sensación de que este alerón de Red Bull está mucho más trabajado que el de Mercedes. Más allá del alerón, veo por aquí una cosita, que ahora pondré también otra foto. ¿Veis por aquí una línea como horizontal? Pues resulta que le han puesto un soporte al bargeboard que conecta con la carrocería. Y esto diréis ahora, pero ¿y eso lo ha hecho más gente? Pues me he estado fijando y lo cierto es que Red Bull no lo ha hecho. Fijaos aquí en esta vista cenital del Red Bull. Aquí no hay ningún soporte que conecte el bargeboard con la carrocería del coche. Pero, por ejemplo, sí que lo ha hecho Racing Bulls. Fijaos aquí cómo tenéis aquí, entre el bargeboard y la carrocería, un soporte que no sé muy bien si es un elemento aerodinámico, un elemento que le aporte cualquier tipo de carga aerodinámica al coche, o si es para que, bueno, como pasó con los suelos del efecto suelo de esta normativa de 2022, que empezó ahí, que me acuerdo que cuando había mucho porpoising y demás, le pusieron como unas varillas conectadas a la carrocería para que no, digamos, para que no tuviera tantas vibraciones, para que no rebotase tanto. Entonces, yo entiendo que tiene que ser algo así, porque no me cuadraría tampoco mucho que eso sea un elemento aerodinámico. O sea, una varilla aquí en forma horizontal no me cuadra del todo mucho. Pero bueno, ya os digo, alerón delantero sin demasiadas florituras.
suspensión de tipo pushrod en la delantera, que parece que es la elección predominante de este año. Y que, bueno, ya sabéis que es una suspensión que se suele decir que a priori es más sencilla de configurar, pero la pull rod te hace tener el centro de gravedad más bajo. Y si consigues configurarla bien, puedes tener ciertas ganancias. Entonces, por ahí, pues vamos a ver quién se atreve con la pull rod. Pero, ya os digo, ahí he visto ya un par de cositas que se podían destacar. Y de hecho, había una cosita más que se me iba a olvidar, pero no se me va a olvidar. La entrada de aire de los pontones. La entrada de aire de los pontones me parece un poco demasiado convencional. Demasiado convencional, o sea, no tiene nada rompedor. Veis aquí que, bueno, es una entrada de pontones que no es excesivamente pequeña, no parece ir tan al límite como la que suelen hacer en Red Bull, por ejemplo, y de hecho voy a poner ahora una comparativa con el Red Bull. En Red Bull no quisieron mostrar absolutamente nada de la entrada de aire de los pontones. Fijaos aquí, porque aquí no se ve la entrada de aire. Y esto ya lo hicieron, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, cuando se presentaron el coche y no quisieron mostrar los pontones y al final resultó que era una entrada muy pero que muy pequeñita. Entonces, ya os digo, me parece bastante básica, bastante convencional la entrada de aire de los pontones del Mercedes, así que por ahí me da que el coche no va a ser el definitivo, ya, y lo repito todas las veces que haga falta. Pero lo que sí que haré también es irme a la vista lateral y si os fijáis aquí, los pontones, no la entrada de aire, sino los pontones como tal, me recuerdan un poquito a la bañera del Ferrari. Me recuerdan un poco, fijaos aquí cómo tiene una caída y una especie de bañera por aquí. Se quiere parecer un poco, al menos en mi opinión, al Ferrari F175, aquel Ferrari del año 2022, el que tengo ahí, de hecho, que fue la primera victoria de Carlos Sainz en la Fórmula 1. Pero sí que hay que decir que no es una bañera tan grande, tan extrema, tan pronunciada como la de aquel Ferrari, pero me quiere recordar un poquito a eso y me parece bastante curioso. Ya sabemos que a Ferrari no le terminó de funcionar aquella bañera, así que vamos a ver cómo le va a Mercedes. También es verdad, y aquí hay que poner el precedente, Mercedes en el año 2022 apareció en Barcelona con un coche y apareció en Bahrein con un coche totalmente diferente que no tenía pontones. Entonces, repito de nuevo, esto no tiene por qué ser el coche definitivo. Lo que sí me ha parecido también muy pero que muy destacable es esta cinturita. Esta cinturita de aquí. Y ahora, si os parece, vamos a ir de nuevo a ese vídeo del primer rodaje del Mercedes, porque se ve que tiene una cinturita bastante estrecha y eso sí que da miedo. Vamos a ver. Fijaos aquí, un momentito. Fijaos aquí cómo tiene una cinturita muy pero que muy estrecha, O sea, esto da miedo, Esto da bastante miedo. Evidentemente estamos hablando de que si Mercedes ganase, seguramente sería por ese motor, porque Mercedes, si algo sabe hacer muy bien, son motores y además unidades de potencia de la Fórmula 1. Y con ese empaquetado que se ve ahí, que se ve una cinturita bastante estrechita, eso sí que da un poco de miedo. Eso sí que me dice a mí que eso puede ser más o menos una parte medio definitiva del coche, porque está muy pero que muy apretada. Y si no tienen problemas de refrigeración, de fiabilidad ni nada de eso, ya veremos, porque eso sí que da miedo. Eso sí que da bastante miedo. Pero bueno, si os parece, vamos a ver también un poquito lo que es la vista cenital del Mercedes. Porque aquí, vuelvo a decir, como decía con la parte frontal, con la parte del alerón delantero, y es que, bueno, aparte de esta cinturita estrechita, que vuelvo a destacar por aquí, que es que se ve muy estrecha, pero sí que es verdad que, vuelvo a repetir, como en la parte frontal, que por ejemplo, en el suelo no le veo mucho trabajo. Y de nuevo, repito, esto no tiene por qué ser el coche definitivo, pero no veo el suelo muy trabajado, y ahora pondremos la comparación con el Red Bull, por ejemplo, porque yo estoy convencido de que ese suelo no va a ser ni de coña el real del Mercedes, porque fijaos en este de Red Bull. O sea, este de Red Bull se ve aquí mucho más trabajado, con un montón de líneas, de cosas, de cortes por aquí, por allá. El del Mercedes se ve mucho más simple. Entonces, ya os digo, yo estoy convencido de que esto no va a ser el suelo real del Mercedes.
Y también, si nos vamos a la foto anterior, ni siquiera han querido enseñar el difusor. Así que, ya os digo, no han querido enseñar el difusor. El suelo lo han enseñado de aquella manera porque tiene pinta de ser muy simple y no tiene pinta de ser el real. El alerón delantero tampoco tiene pinta de ser el real. No me da a mí que no han querido enseñar demasiado. Los pontones, la entrada de aire de los pontones. O sea, hay un montón de cosas en este Mercedes que me llaman la atención por su simpleza y porque creo que no va a ser así. Entonces, ¿va a ser el coche a batir? Todos los rumores apuntan a ello. He visto ahí un montón de gente por el chat, tanto en Twitch como en YouTube, la gente diciendo el coche da miedo, es el coche que todo el mundo teme. Sí, tiene pinta de que va a ser el coche a batir, sobre todo si acaba siendo legal ese truco de la relación de compresión, y también por el precedente del año 2014. Porque, bueno, lo de la relación de compresión ya todo el mundo está al tanto. O sea, se dice que ha alcanzado una relación de 18:1 cuando el motor alcanza esa temperatura óptima de funcionamiento. Y eso les puede dar en torno a 15 caballos. Y además, claro, sería legal porque en el momento de la medición a temperatura ambiente se queda en 16:1, que es lo que dice el reglamento. Entonces ahí hay un poquito ese tira y afloja entre la FIA y el resto de motoristas. Y de hecho se decía que esta misma semana va a haber una reunión entre los motoristas y la FIA. Y ya hemos visto que Honda o Audi han sido bastante explícitos al decir que la FIA tiene que meter mano a este asunto. Así que ya veremos cómo acaba. Pero está claro que Mercedes ahora mismo tiene algo. Algo tiene, ¿vale? Y si le juntamos a esto de que parece que tiene algo con el precedente de 2014, pues la gente es normal que tenga miedo. La última vez que la Fórmula 1 cambió los motores, Mercedes arrasó. Estamos hablando de 8 títulos consecutivos de constructores y 7 de pilotos, además de los que acumuló McLaren en 2024 y 2025 con ese motor. Estamos hablando de un motor que solo se quedó sin títulos en 2 años, desde 2014 hasta el año pasado. Estamos hablando de 2 años sin títulos en 12 temporadas. Es una locura. Es una locura. Aunque aquí también hay que decir que el cambio de motor de 2013 a 2014 no es como el de este año. Estamos hablando de que en 2013 había un V8 atmosférico de 2,4 litros y en 2014 pasaron a tener un V6 turbo híbrido de 1,6 litros y con esa parte híbrida, MGUK, MGUH y todo eso, ¿no? En este caso, el año pasado teníamos esa unidad de potencia turbo híbrida y vamos a pasar de nuevo a un motor V6 de 1,6 litros que va a tener menos potencia en el motor de combustión interna y que sí que es verdad que va a ganar mucho protagonismo en la parte eléctrica. No va a tener MGUH, sí que va a tener una MGUK mucho más protagonista, pero ya os digo, no va a ser un cambio drástico de motor como el de 2013 a 2014. A mí me costaría mucho creer que Mercedes va a dominar igual que en 2014. O sea, es que ya los equipos vienen con un bagaje y Mercedes en aquel entonces tenía una diferencia de potencia respecto a la competencia que era abismal. Entonces, claro, estamos hablando ahora de un cambio de reglamento completo que cambia el chasis, que cambia el motor, cambia la aerodinámica, neumáticos, combustible, cambia todo. Y yo ya lo he dicho por aquí un montón de veces. 15 caballos que te pueda dar esa relación de compresión, estamos hablando aproximadamente del 3% de la potencia máxima del motor de combustión interna. Tener 15 caballos extra evidentemente es una ventaja, pero con eso solo no ganas. Con eso solo no ganas. O sea, se estaba hablando, como decía antes, de una ganancia de más o menos de 3 o 4 décimas dependiendo del circuito, que es lo mismo que te dan 10 kilos extra o 10 kilos menos en el coche. Entonces, aquí también hay que decir una cosa, y es que el peso va a ser muy importante en este inicio de la normativa. O sea, y de hecho tenemos un precedente muy bueno, porque en el año 2022, Alfa Romeo fue uno de los que mejor dominó o gestionó ese tema del peso en el inicio de la normativa, y empezó el año con un buen coche. Pero claro, a medida que
los rivales iban poniéndose al día con el tema del peso, el Alfa Romeo fue cayendo, porque al final el coche no es que fuera bueno, es que tenía menos peso que la competencia y por eso era bueno, porque tenía una ventaja ahí de varias décimas que el resto no tenía. Y hemos visto aquí, y de hecho lo tengo en pantalla otra vez, que el coche tiene mucho carbono visto. Entonces, si el Mercedes tiene más peso que la competencia, vamos a verlo. A mí me consta, yo he estado hablando con gente que trabaja en Fórmula 1, que hay muchos equipos preocupados por el peso. Muchos, ¿eh? No hablo de 2 o 3, estoy hablando de muchos. Y de hecho, Jorge Iglesias estuvo aquí el otro día diciendo que había, creo que dijo que había 1 o 2 equipos que estaban ya más o menos ahí en el límite de peso del reglamento, pero que el resto no está. Así que vamos a ver con el tema del peso, porque ya os digo que el tema del peso y esa ganancia por la relación de compresión podría tener una importancia similar. Y a todo eso hay que sumarle que, bueno, que la parte eléctrica del motor va a tener también mucho más protagonismo, que la aerodinámica y el concepto del coche en un primer año de normativa pues te deja lugar a ganancias enormes. También que hay que saber hacer funcionar los neumáticos. O sea, hay un montón de variables en este inicio de la normativa que solo por tener 15 caballos más no vas a ganar. O sea, y que nadie me malinterprete, yo quiero tener siempre 15 caballos más. O sea, todos los equipos de la Fórmula 1 querrían tener 15 caballos más. Y sería importante tenerlos. Pero que a eso le tiene que acompañar el resto del coche. Y que eso solo no te hace ganar. Y de hecho, hay un no tan pequeño detalle que salió el martes y que no me gustó mucho en torno a Mercedes, ¿vale? John Owen, el director de diseño del coche, ha dicho que se va. Dijeron desde el medio británico The Race que se irá de una forma gradual para garantizar una buena transición, pero que a mediados de año ya no estará. Y yo no sé vosotros, pero que se te vaya el jefe de diseño justo cuando estamos a las puertas de un cambio de normativa enorme, nunca es buena señal. Nunca, ¿eh? Y también dijeron que, bueno, que Giacomo Tortora asumirá su puesto, que es un ingeniero que ya estaba dentro de Mercedes y que lo van a ascender, y va a reportar directamente a Simone Resta. Así que, ya os digo, el jefe de diseño de Mercedes, de diseño del coche, ha dicho que se va. Así que vamos a ver cómo le va a Mercedes, porque, repito, estamos hablando de continuar con un motor V6 turbo de 1,6 litros, aunque menos potente, sin MGUH y con más protagonismo del motor eléctrico, que es un cambio, sí, pero no es el de 2014 y no creo que se vean las diferencias que había en 2014, que en su momento se hablaba de que el motor Mercedes le metía como 50 caballos o algo así al motor Renault. Y repito, si Mercedes no acompaña su buen motor con un buen coche, no sé si les va a dar para arrasar como lo hicieron antaño. Así que vamos a ver. Y por cierto, ya que estamos hablando de los coches de este año, pues vamos a hacer, si os parece, una pequeña actualización. Bueno, antes de pasar a la pequeña actualización, si os parece, voy a cortar la música. Quiero que escuchemos el motor el sonido del motor Mercedes, porque acabo de poner un vídeo en pantalla, pero tengo otro por aquí y en el que se escucha muy bien el sonido del motor, y quiero que lo escuchéis porque tiene un sonido bastante peculiar. Here it comes again, here it comes. Ahí viene. It's a bit wet, isn't it? Lo primero que tengo que decir es que me parece un sonido... No sé por qué, pero los coches que ya he escuchado, el Audi, el Mercedes, el Cadillac incluso,
me suenan mejores que los del año pasado, no sé por qué. Y cuando pasan muy cerca se les escucha un poquito más la parte eléctrica, o me da a mí esa sensación por lo menos. Pero no sé por qué, pero me da que suenan un poquito mejor que los del año pasado. Pero en el caso del Mercedes suena como muy ronco, suena como, como no sé, como que gruñe mucho, como que hace mucho... Y me parece bastante curioso. Estoy empezando a ver, ojito con esto, que ha sacado ya un medio, y no sé si lo han sacado más, pero ya veo un medio por aquí que dice que la FIA no va a hacer nada con el truco de Mercedes. Vamos a ver si leemos aquí un poquito. Tenemos aquí el medio GP Blog, que da por hecho que no va a haber intervención de la FIA. Mercedes y Red Bull, con ese truquito en el motor, que no va a ser prohibido. Y empiezan diciendo: Ferrari, Audi y Honda han tenido mala suerte. Madre mía. Este jueves, que se suponía que este jueves era la reunión entre la FIA y los motoristas, ninguna decisión se ha tomado para banear, para prohibir el truco que Mercedes y Red Bull Ford tienen en sus unidades de potencia. GP Blog ha aprendido esto, o se ha enterado de esto, de conversaciones con gente que estaba directamente envuelta. Así que vamos a ver con esto, porque acabamos de hablar del Mercedes, de ese Mercedes W17, con ese truquito que ya os decía que estaba claro que lo iba a tener. O sea, si tú en el reglamento dice que se mide a temperatura ambiente y a temperatura ambiente da lo que tiene que dar, yo no sé por qué, pero bueno, sí, más o menos sé por qué, pero sabía que no lo iban a prohibir. Así que nada, ahí tenemos esa última hora, esa noticia de que no se prohibirá el truquito del Mercedes.